Profesionalmente Inspirados, un podcast de Arco Psicología. Hola, bienvenido, bienvenida a este nuevo podcast en el que vamos a hablar de un tema que a nosotras nos parece maravilloso porque es un tema del que a veces no se habla lo suficiente y es tan importante para las personas, para las familias, en las sesiones también, es el tema del duelo. Entonces, el duelo del que ahora ya parece que casi no existe, ¿no? En el sentido, hasta legalmente son un par de días, ¿no? Para volver a trabajar. Incluso en algunos libros de diagnóstico hablan de que un duelo de más de 6 meses es una depresión. Yo no puedo compartir esta opinión, ya que los duelos no tienen tiempo, cada uno necesita un ritmo y si nos fijamos, la muerte aparece muy poco socialmente, ¿no? Entonces los duelos a veces quedan invisibilizados y las personas a veces piensan que su duelo es enfermo o que no hablan de ello, les da vergüenza seguir sintiéndose mal o no encuentran con quién compartir. Por tanto, nos parecía esencial hablar de este tema. Ojalá te sirva de inspiración a nivel profesional y nos encantará compartir la visión que tú puedas tener. La nuestra es que la muerte es parte de la vida, pertenece a la vida por esencia. De hecho, aparte de que estamos vivos, es la única cosa que es segura que sí o sí, ¿no? Aparte de nuestra respiración y que estamos aquí, es la muerte. De momento la inmortalidad no la han logrado, así que de momento los que estamos aquí en principio nos vamos a morir y a veces no tenemos cultura y no sostenemos bien la muerte. La muerte es, de hecho, es un regalo de la vida porque es lo que le da sentido a la vida. ¿Sí? Es decir, que las personas cuando somos conscientes de que no somos inmortales y de que nos vamos a ir, eso es lo que nos da sentido para hacer lo que profundamente que queremos hacer, para no perder el tiempo de vida, ¿no? De hecho, cuando las personas mueren y se van, o cuando enferman, o tienen enfermos alrededor, enfermos de gravedad me refiero, ante la vida y la muerte, muchas veces ese es el gran regalo, ¿no? Que nos dejan los que se van, o nos trae la enfermedad que empezamos a priorizar aquello que es importante en la vida. Empezamos a tomar conciencia de qué es lo que queremos hacer con nuestras vidas y qué es lo más importante para nosotros. Por eso digo que la muerte es un regalo, en el sentido en que a los que no nos vamos nos deja muy presente que la vida es un regalo y que es muy importante disfrutar de ella y centrarse en lo esencial. Desde aquí, desde esta visión, es desde la que nosotros trabajamos los duelos, desde que sea un proceso para buscar sentido de vida, para poder narrar lo que se va, pero también narrar lo que vendrá, lo que se queda, ¿no? ¿Cuál es mi existencia? Nos vincula con la existencia y creemos además que el duelo no solo se vive a nivel emocional y mental, sino que también se vive a nivel espiritual. Cuando hablo de espiritualidad no me refiero a religión, que por supuesto la religión forma parte de la espiritualidad, pero hay personas que no tienen creencias religiosas, pero sí un tránsito espiritual, es decir, aquello que me trasciende a mí, aquello que va más allá de mí. Por tanto, este componente sistémico, este componente espiritual, es uno de los bloques esenciales en el trabajo con los duelos y que no hay que perderlo de vista, porque cuando esto flaquea es cuando la persona no puede dar sentido de vida y no termina de encajar el duelo. Por otro lado, también tiene un componente emocional, el componente emocional del dolor, ¿vale? De la tristeza, que hay que transitar. Y es importante que esto quede claro que no se puede ahorrar, es decir, que el dolor forma parte del duelo. Es verdad que hay personas que, por ejemplo, si alguien ha fallecido tras una larga enfermedad, el duelo no comienza cuando muere, el duelo comienza cuando comienza la noticia de la enfermedad. Por eso, cuando se muere, el dolor es mucho menor porque el duelo ya se ha hecho durante años. No es lo mismo que, por ejemplo, cuando hay un accidente de tráfico inesperado y el dolor comienza con la muerte de ese ser querido, ¿no? También el duelo no solo hace referencia a la muerte, esto lo quiero aclarar, y también hace referencia a la enfermedad o a cualquier cambio importante. Puede ser desde he perdido mi casa, he perdido el trabajo, una separación, un divorcio, o puede ser simplemente incluso duelos elegidos, como pueden ser el nacimiento de un primer hijo, como puede ser lo que viene siendo cambiarme de casa, cambiarme de trabajo. Aunque haya sido escogido, también es un duelo. Por tanto, hay que transitar esos momentos
Y claro, un duelo, hay teorías, ¿no?, que hablan de fases concretas, como por ejemplo puede ser la fase de primero el shock, ¿no?, la noticia, primero no llego a saber qué es lo que está pasando, ¿no? Una vez pasado el shock ya puede venir la negación, ¿no?, que es esto de no, esto no me puede estar pasando a mí, esto no es real, ¿no? Por otro lado, cuando esto ha pasado, vienen fases que se van entremezclando entre ellas, o yo no hablaría de fases porque puede parecer lineal, sino que hablaría de momentos que aparecen durante todo el proceso, en el que hay momentos, estados que me vinculo más con eh, una parte más de dolor, de tristeza, ¿no? Esta parte de vagabundeo, de no tener muy claro dónde estoy. También puede venir culpa, culpa hacia mí mismo por no haber hecho lo suficiente, por no haber dicho lo que tenía que decir, culpa hacia otros porque no han hecho lo que tenían que hacer. Puede ser culpa a los médicos, a familiares. Por ejemplo, ante el fallecimiento de un hijo, a veces las parejas se culpan la una a la otra por no haber hecho lo suficiente o se culpan a sí mismos. Esto es muy frecuente. Y también puede venir otros momentos más de fortaleza, de me planto, aquí estoy yo, más de determinación. Es decir, va a haber muchos estados diferentes y no es que uno llegue a un estado final de aceptación, que sí, evidentemente hay una parte de esto, sino que a momentos, en los cumpleaños, en las navidades, en diferentes momentos, la persona vuelve a conectarse con otros estados. Eso no quiere decir que no haya superado, es decir, el duelo no es una cosa que se supera, el duelo es una cosa que se transita, que se camina, de tal manera que en el camino hay curvas, hay subidas, bajadas, hay vueltas, ¿no? Entonces, en ese sentido, simplemente se camina. Evidentemente, esa espiral, cuando nos ha de preocupar un duelo, es cuando va hacia abajo y no mejora en ningún momento, ¿no? Pero si el camino es sinuoso, si hay subidas, bajadas, pero con una tendencia a estar cada vez mejor, entonces no hace falta tampoco un trabajo terapéutico. Hay gente que me dice, mira, es que a un familiar mío se le ha muerto y está mal y entonces es interesante que vaya a terapia. Digo, no, no hace falta una terapia para transitar un duelo, las personas lo hacen en su propia casa. Evidentemente puede venir y hacer alguna sesión por si quiere aclarar algo o quiere pasar algo en primera clase, que decimos, pero no es una necesidad, porque alguien muera, simplemente el camino, el organismo de manera natural va a realizar el camino del duelo sin que tenga que haber una ayuda profesional, ¿vale? Esto es a elección de cada uno, pero no se necesita hacer un trabajo terapéutico porque haya un duelo. Claro, si hay una separación y se trabaja en terapia, pues es muy interesante porque se construye una narrativa distinta, algo que nos puede ayudar para una relación futura mejor o simplemente para una no relación, ¿no?, de pareja, pero estar mejor con uno mismo, ¿no? Entonces, se puede, sí, pero no es necesario. Entonces, esto también es una visión que nosotras tenemos, puedes compartir o no, ya nos dirás en tus reflexiones y comentarios, y qué es un poco lo que te está inspirando, ¿no? Esto que decimos y cuáles son tus maneras profesionales también de trabajarlo. Esto solo es una visión, ya sabes que por supuesto puedes compartirla o no y es súper bienvenido también, ¿no? Luego, por otro lado, el duelo también tiene una parte mental, es una narrativa, ¿no? Lo que decíamos, es un cuento de cómo me narro las cosas. Por tanto, también es muy interesante, si te interesa, yo te diría que puedes leer a Michael White y todo el tema de la terapia narrativa para el trabajo con duelos. También hay trabajo muy bonito que se puede hacer desde la terapia narrativa, donde la persona va, por ejemplo, escribiendo cartas, haciendo rituales. Este trabajo también es muy, muy interesante y te lo recomendamos porque el trabajo de ritual, el trabajo de recolocar puede ayudar mucho, ¿no?, a la persona a renarrar su propia historia y a poder transitar y caminar ese duelo para producir aprendizajes y cambios. A mí me gusta decir que el duelo es como un proceso digestivo, ¿no? Es decir, tú no es lo mismo digerir una ensaladita que una comida de Navidad, ¿no?, que acaba con polvorones y demás cuando ya estás lleno. Entonces, cuando tú tienes duelos, tenemos todo el rato, desde cuando suena el despertador y no me quiero levantar hasta que un amigo me diga que teníamos un plan y resulta que lo cancela. Duelos estamos viviendo todo el tiempo, pero hay duelos que son más potentes que otros, ¿no?
Entonces, ante estos duelos sería como comerte la comida de Navidad, esta que decimos, y la persona no lo va a eliminar todo. Si me permites una metáfora tan escatológica, la persona no lo va a eliminar todo, la persona va a metabolizar parte de eso y va a soltar otras partes, ¿no? Ese es el camino del duelo, va a eliminar cosas, pero se va a quedar. Esto es como cuando, ¿no?, le dicen a la gente, oye, tienes que olvidar a la persona. Mira, la persona no se la olvida, la persona se la recoloca, se la reintegra en otro lugar diferente, con una narrativa diferente, en un espacio diferente. No hay que olvidar, sino que hay que reorganizar, transitar, integrar. Ese es el trabajo de duelo bajo nuestro punto de vista y por tanto animamos, ¿no?, a nivel profesional a que se pueda acompañar en este proceso digestivo, no para eliminar cosas, sino para metabolizar, para integrar y para poder seguir trabajando sobre ello. De hecho, mira, podemos trabajar en otro podcast, segunda parte, si te parece, más claves, ¿no?, más claves prácticas para que puedas hacer este trabajo, pero hoy queríamos trabajar esa inspiración para ver un poco cómo vemos el duelo, qué perspectivas nos acompañan, ¿no?, y a nivel profesional. Y si te parece, en una segunda parte vemos claves más prácticas para que te ayuden a trabajar los duelos en las sesiones. De momento te mandamos un fuerte abrazo. Cuéntanos qué opinión tienes sobre esto, cómo lo trabajas tú y nos vemos en el siguiente podcast.